Y son las 20:07 de este hermoso martes en Mejor No Hablar de Ciertas Cosas. Y muchachos, y muchachas, y muchaches que nos están escuchando, nos ha caído un invitado hoy, que tenemos a la derecha. ¡Qué lindo! Yo pensé ¿no? que le íbamos a hacer un poco más larga, Rami. Le estaba haciendo gestos como diciendo, estirémosla un toque, demos incertidumbre. Porque la gente lo ve en YouTube, pero dice, bueno, tiene el nombre, pero preséntenlo. Bueno, a ver, hoy vamos a hablar de fútbol. Porque en la temática de esta semana ganó fútbol. Pero como recién te anticipamos, el fútbol tiene dimensión política, tiene dimensión empresarial, tiene dimensión geopolítica. Digo, mencionamos recién la foto de Chiquitapia, Félix Lazarte, te mencionamos Infantino. Y porque queremos hablar de todos estos temas y mucho más, tenemos un invitado. Él es Nahuel Arzcone. Uno lo presenta así, pero él es el nuevo presidente del Honorable Consejo Liberante, así que no es poca cosa. Nahuel, ¿cómo estás? Bien, chicos, gracias por la invitación. Un placer estar acá. Nahuel, mayoritariamente cuando alguien consulta por vos, rápidamente dicen es un chabón que sabe mucho geopolítica. Por lo tanto, te quiero enganchar por ahí y consultarte. ¿Cómo viste la foto de Messi con Trump y qué mirada geopolítica de relaciones internacionales le das al hecho? Bien, arrancamos livianito. Con No, todo. pero antes que nada, mi profesión es, yo soy contador público nacional. Ujú. La geopolítica es para despuntar un poco el vicio. Es el hobby. Sí, me gusta mucho, me gusta mucho. ¿Qué tema el de Messi, no? Y esta contrastación con Diego, con Maradona. Se dio mucho. Se dio mucho. Al principio, cuando yo vi la noticia, obviamente impactó verlo ahí a Messi saludando a Donald Trump, en su alocución Donald Trump y Messi aplaudiendo junto con el resto de los muchachos del Inter. Y fue un poco de sensaciones encontradas, pero con el devenir de los minutos tratando de ser objetivo en el análisis. Bien. Tratando de ser objetivo, porque si hay algo que yo no quiero instalar, o por lo menos en la militancia de uno, es basta de disgregación en la Argentina. Basta. Bien. Okay. ¿Pero por qué? Porque uno puede entender quizás la bronca que hubo con que Messi fue a ese acto protocolar con el presidente de Estados Unidos, esa contrastación inmediata con Diego. Entonces claro. ya empezó, no, porque Maradona era esto y Messi es esto. Y aún es un poco, duele en el sentido de, no diremos más, ya demasiado fractura hay en la Argentina para poder también comparar algo que es incomparable. Una cosa es Messi, otra cosa fue Diego. No podemos comparar lo incomparable y yo creo que ambas cosas nos han dado muchas satisfacciones en la Argentina. Yo soy maradoniano hasta la médula. Diego para mí es un acto político. Diego es más que un jugador de fútbol. Claro. Diego es algo que trasciende. Claro. Y Messi, ¿qué podemos decir? Un jugador de fútbol excepcional, de lo mejor que ha dado el fútbol argentino, pero para mí Maradona es otra cosa. Pero ¿por qué a Messi ponerlo en ese aprieto de tendrías que haber actuado como actuó Maradona? Hay que analizar el contexto. Pero más que nada yo quiero poner eso en valor, ¿no? Basta de la fractura, porque uno después, navegando en las redes sociales, especialmente esa selva que es X, viejo, una carnicería era. Una carnicería que encima es tomada de la afuera y ya recorrió el mundo. Que de la Argentina, la comparación Messi-Maradona, y ya no con la pelota, que son también distintos jugadores de fútbol, totalmente distintos, que nos dieron muchísima alegría. Y también contextualizarlo con Diego. Y nada, que no podemos comparar a Messi con Maradona. Primero por sus orígenes, por su impronta, por su personalidad, por su contexto. Y hay que entender también lo que pasó con Messi. Y hay que cuidarlo. Cuidémonos. Hay que cuidarse. Después que a uno le resultó chocante, y sí que nos resultó chocante. Pero yo creo que también eso hay que instalar un poquito de la prudencia y tratar de desahogar un poquito esa unidad, ¿no? Y no fragmentar tanto. Se hablaba mucho de que esto avala la guerra en Irán, o por lo menos la posición de Messi a favor del conflicto en pos de Trump. Chicos, yo les digo algo. Queremos caerle a Messi que él tiene que hacer un análisis geopolítico y todo, donde tenemos un montón de medios de comunicación que ni siquiera lo hacen. Y 10.000 veces peor a que Messi esté en un lugar, en una cuestión protocolar que ya estaba anunciada. Messi está jugando en Estados Unidos,
lo invitó el presidente de la Nación, coincidió con esta guerra que hay en Irán, pero sí hay un montón de comunicadores nacionales y del canal que quieran, que hacen un análisis totalmente sesgado de lo que está pasando. ¿Por qué le tenemos que caer a un jugador de fútbol? Esa es la pregunta que yo me hago. Cuando uno recorre la grilla de los medios hegemónicos de comunicación, especialmente el centro neurálgico unitario porteño, y uno ve un análisis que está haciendo este conflicto, que para mí, en lo personal, es totalmente sesgado. Te escucho, Nahuel, y otra cosa que a mí también se me vino a la cabeza es ¿por qué le pedimos explicaciones? ¿Por qué le pedimos tanto a un jugador de fútbol cuando quizá eso se lo deberíamos pedir a la dirigencia política? A mí eso me pasaba mucho, fue toda la gente cayendo en la mesa y uno diciendo, bueno, y los demás políticos, la demás clase política, sea del sector que sea, se han puesto a mirar si están a favor o en contra de las guerras. Por supuesto. Aparte, otra cosa, ayer en La Nación, creo que recorrió el mundo también, Milei diciendo, soy el más sionista del mundo. Sí. Entonces, y yo digo también del campo nacional, cuando se le achaca mucho a Messi con esta cuestión, viejo, Messi no es el enemigo. Messi no es el enemigo. Y respecto a este tema de lo que está pasando en el Medio Oriente, yo lo que interpreto de todo esto, que tenemos que también dialogarlo y conversarlo mucho, basta de pensar de que esto se trata de una guerra entre países. Ojo con eso, esto no es Estados Unidos, Israel versus Irán, es mucho más profundo, chicos, es por lo menos mi opinión. Es un poco la lectura. Ahí? Yo lo que estoy pensando, primero y principal, Estados Unidos está siendo arrastrado a una guerra que no les propia, que no les sienta bien. Donald Trump está totalmente prisionero de un montón de cuestiones internas de su gobierno, y también algo como el caso Einstein, que ha sacudido profundamente a Norteamérica, y donde desde qué punto esto lo que es llamado Occidente, con qué moral Occidente, entre comillas, mira a Oriente, con qué moral, después de todo lo que se está vislumbrando a través de la causa Einstein, donde hubo abuso de menores. Entonces, ¿con qué mirada Occidente puede mirar a Oriente y decir, ustedes son inmorales, ustedes son dictatoriales? ¿Con qué moral? ¿Con qué moral? ¿Hasta qué punto Netanyahu no está llevando de las narices al pueblo norteamericano, al Estado norteamericano, a una guerra que no le siente y que le es propia? ¿Hasta qué punto no hay extorsión? ¿Hasta qué punto este paradigma que tiene el sionismo del gran Israel arrastra a Estados Unidos a una guerra que no le sienta, que no le es propia? ¿Hasta qué punto las élites financieras y la élite tecnológica no están disputando una guerra que no estamos viendo? ¿Hasta qué punto hay una guerra de falsas banderas, donde quizás los atentados que se dan a unas bases se le achaca a un Estado-nación, pero en realidad corresponde a otro? Yo creo que tenemos que ser bastante prudentes con el análisis que se hace y un poco quiénes están detrás y quiénes están beneficiándose con esta guerra. ¿Vos creés que Argentina se podría beneficiar de una guerra con Irán? En absoluto. En absoluto. Por eso cuando el presidente de la Nación hace estas afirmaciones de que él es el más sionista del mundo, uno, y que está en la función pública, lo primero que piensa y dice, qué imprudente. Y lo estoy diciendo acá porque interiormente digo otra cosa. Se ahorran los comentarios. Claro, porque digo, viejo, hay que ser más prudente. Porque lo que vos estás diciendo, lo está diciendo quien inviste la figura de presidente de la Nación Argentina. Yo soy el más sionista. ¿Sabes lo que yo quiero? Que vos seas el más argentino del mundo. Pensá en nosotros, viejo. ¿En qué quilombo nos querés meter que nosotros somos totalmente ajenos? Pero ojo, que esta cuestión que se está hablando mucho del bloqueo del estrecho de Hormuz también afecta a la Argentina y a Latinoamérica. Chicos, nosotros realizamos un montón de importaciones de gas natural licuado y agroquímico que viene de Medio Oriente. Entonces eso también nos va a impactar a nosotros, porque todos piensan que esto solamente le impacta a Europa, o esto impacta también a una batalla geopolítica que hay entre Estados Unidos con China, cuando hay muchos buques que por el estrecho de Hormuz los buques chinos están pasando. Si hay alguien que se está beneficiando mucho sin tirar un solo disparo es China. Si hay alguien que se está beneficiando también es Rusia. Yo creo que Estados Unidos, por más que Donald Trump en las últimas horas diga que es una guerra terminada, yo creo que una falta de respeto, insultando la inteligencia a un montón de miembros y ciudadanos de este mundo. La guerra no está terminada. Claro. Porque aparte han ofendido a un pueblo de una cultura milenaria que tiene más de 5.000 años, donde
su religión y la fe que ellos profesan, que la tenemos que respetar profundamente, donde ellos lo tienen muy arraigado y tiene que ver mucho con el ser iraní. Entonces mucho cuidado de subestimar a un pueblo donde el martirio es su bandera. Claro. Ojo con eso, ¿eh? Son 90 millones de iraníes que van a defender su nación, así sea hasta la última gota de sangre. Entonces hay que tener mucho cuidado, mucha prudencia, y qué es lo que estamos consumiendo de Latinoamérica respecto al conflicto de Medio Oriente. Y esto de decir es un país contra otro país es muchísimo más profundo. El sionismo no tiene una única bandera. El sionismo tiene prisionero a Estados Unidos, tanto al Partido Republicano como Demócrata, y a sus congresales lo tiene agarrado. Los tiene totalmente sujetos. Estados Unidos, basta de esa mentira que es el país libre y el país democrático. Y no solamente eso, que son totalmente prisioneros, sino que le han demostrado al mundo que son los más inmorales del planeta. Estamos hablando con Nahuel Arzcone, él es presidente del Consejo Deliberante. Nahuel, ¿cuántos años tenés? Quiero entrar por ahí. 47. 47. ¿En qué año naciste? 78. 78. Ahí a 2 años de la dictadura. A 2 años de la dictadura. Ajá. Y te pregunto por eso porque quiero ir a la guerra de Malvinas. Bien. Y quiero preguntarte hoy Malvinas. Porque mencionaste China, mencionaste Sí. Rusia, mencionaste el estrecho de Hormuz. Sí. Uno puede mencionar también el Caribe, Sí. el mar Índico y cómo el gran tráfico de comercio mundial está yendo para allá. ¿Qué rol va a jugar Malvinas en este tablero mundial? Bien, es excelente la pregunta. Y vas para mi generación, ¿no? Nosotros nosotros, la generación que nacimos en el 78, post dictadura, post 24 de marzo del 76. Entonces que ya muy chico, yo tenía 4 años cuando tuvimos el conflicto bélico, y también formé parte de los albores de la democracia en mi jardín de infante, transité el primario y el secundario. Estoy haciendo este relato para poder contestarte y contextualizar también para muchos quizás. Yo sé que ustedes son muy jóvenes y que va a haber un público muy joven, pero también estimo que no hay mucho de mi generación. Y que también mi adolescencia se dio en los 90, que no fue fácil la adolescencia de mi generación. No fue fácil porque estalló un mundo, termina una guerra fría, un mundo unipolar donde Estados Unidos comienza a dominar, donde nosotros eso lo vimos abiertamente, y lo digo como adolescente, con la llegada de bandas que en la Argentina se están esperando mucho, que eso vinieron los Rolling Stones, Guns N' Roses, se abrió muchísimo el mercado internacional, se venía ya del furor del rock nacional de los 80, entonces eso uno también lo pudo amalgamar, claro. Y se abrió toda esta cuestión internacional, se insertó la Argentina al globalismo, al neoliberalismo, al consumismo. Y eso como adolescente también a nosotros nos hizo tener un momento de decir, che, wow, estamos pasando también de la máquina de escribir la mecanografía a las primeras AT286. Sí. O sea, soy esa generación yo. Soy esa generación que pasó del teléfono del discado al teléfono analógico. Soy esa generación que pasó del cassette al disco, del Walkman al Discman. De que en toda adolescencia y eso que te va encontrando con vos mismo y esa rebeldía, a través de dónde, de la cultura, de dónde te agarrabas, donde un país como el nuestro tan rico y tan dolido, y que veníamos de Malvinas, ¿no? ¿De dónde te agarrabas vos culturalmente como adolescente? Entonces, disculpen, no los quiero aburrir con esto. No, pero ¿sabes por qué? Porque hace tiempo, charlando también con familia, me decía, nosotros nos agarramos del mundial porque fue ganarle a los piratas. Sí, fue por supuesto. La guerra detrás, lo que emocionaba tanto, lo que fue el mundial de Diego, por ejemplo. Pero por supuesto, a ver, el 86, yo recuerdo el gol de Maradona en inglés, yo sé muy bien dónde estaba sentado mi papá, mi mamá, claro, mis primos, y sé dónde lo vi. Y yo tenía 7 años, y para mí fue inolvidable. Fue inolvidable eso. No solamente lo que es el mundial del 86, sino esa memoria colectiva que había en el pueblo argentino de Malvinas. Y yendo a Malvinas un poco, porque no me quiero, y vos me van llevando a que tengamos un hilo conductor en la conversación, pero Malvinas está permanentemente vigente, no solamente en mí, que para mí, yo soy un militante de la causa, para mí es la única causa y la más noble que tiene el pueblo argentino, porque Malvinas representa
la cara visible de la dependencia que tiene la Argentina en un montón de cuestiones. Bien. Malvinas es para dedicar varios programas porque no la podemos circunscribir solamente a un conflicto bélico, no podemos circunscribirla solamente a un análisis sesgado que dice fue el último coletazo de la dictadura. Hay que tener mucho cuidado con eso, hay que ser muy prudente en analizar Malvinas. Y en Malvinas también vemos una explicación a la dependencia política y económica que tiene la Argentina, que la sigue teniendo hasta hoy, con una actualidad totalmente vigente, y en estos conflictos mundiales también uno y la causa Malvinas sale en el tapete porque decir, che, ¿la podemos recuperar con este alineamiento geopolítico que tenemos? Como muchos dicen o nos quiere hacer nuestro presidente, el estar directamente genuflexos a Estados Unidos, ¿no va a abrir algún tipo de posibilidad de recuperar por parte del Reino Unido de Gran Bretaña las Islas Malvinas? Yo estoy convencido de que no, de manera absoluta. Me hago cargo yo, y en mi opinión, Nahuel Arcone dice eso. Estados Unidos, aliado histórico del Reino Unido de Gran Bretaña. Hay ejemplos de sobra, como hasta la actualidad siguen convergiendo en los mismos objetivos. A mí me hace dudar mucho eso, muchísimo. Lo que sí yo quiero instar, y volviendo a esta comparación de Messi con Maradona, basta de eso. Lo que nosotros tenemos que hacer es unificar, empezar a seguir instalando un pensamiento nacional, una cultura política, una cultura estratégica nacional que yo creo que la Argentina la tiene totalmente perdida, y que mirándolo a ustedes en este medio de comunicación y su juventud, yo creo que está en ustedes, pero está en quien les habla y mi generación, ser los primeros en la trinchera, y los que tenemos que poner el cuerpo somos nosotros los de 40 y a dar el camino a ustedes. Yo siento que la generación mía es una generación golpeada, es una generación que atravesó los 90, que comenzó herida en los 2000, y estuvimos en una búsqueda y seguimos en una búsqueda, y es la generación que hoy somos padres adolescentes. Es la mía, yo tengo 2 hijos adolescentes, y que estoy totalmente preocupado por la actualidad, por la realidad que les toca, y me siento totalmente responsable, y también cumpliendo una función política. Entonces yo creo que el objetivo que uno tiene y la responsabilidad es el doble. Yo te quería preguntar, ya que mencionaste esto de vos tenés 2 hijos, ¿qué opinan ellos de la política, por ejemplo? Qué hermosa pregunta, porque hablamos en la mesa de mi casa, se transpira política, se habla de política. Ayer estuvimos toda la noche hablando de Juan Manuel de Rosas, porque mi hijo más chico lo está transitando en el colegio. Entonces la pregunta fue, ¿Rosas fue un tirano? Fue el disparador de la cena. ¿Qué pregunta? Se charla muchísimo de política en casa. También los chicos, mis hijos también, yo creo que en el fondo a veces, en el buen sentido lo digo, deben insultar un poco la política, porque obviamente me consume gran parte del tiempo. Me escuchan rabiar bastante porque soy bastante apasionado. Esa pasión que tengo también la traslado y la comparto con mis hijos. Como cualquiera lo que me está escuchando y como cualquiera de ustedes, el Nahuel también putea al aire, insulta, vocifera, también rabias un poco. Bueno, lo llevo en la sangre lo llevo en la sangre. Y con mis hijos lo transito, lo comparto. Como padre responsable tengo que tener un dejo de objetividad, por supuesto. Tratar de mostrarle a mis hijos las 2 bibliotecas, ser lo más objetivo posible, pero bueno, el corazón tira. Nahuel, mencionaste la palabra nacionalismo, sí, de volver a recuperar una cultura nacional. Sí. Uno, dijiste, mileicionista, y digo, ¿a quién está mirando hoy el amplio, porque es muy amplio, campo nacional y popular para ver a una persona? Te pregunto eso, ¿sabes por qué? Porque en la vendimia circuló mucho esto de, en Maipú, Estebanato, Di Stefani, Omar, hablando de Pichetto. Sí, no escuché, sinceramente no he escuchado. Yo voy a hablar por Nahuel Arcone. Yo hoy, en lo personal, no veo nada que a mí me entusiasme en lo personal. A nivel nacional me refiero. Yo a nivel nacional todavía estoy esperando esa Argentina que aparezca y que acompañe el movimiento nacional. Y cuando hablo de movimiento nacional es más profundo que el peronismo, que es toda otra discusión, ¿no? El movimiento nacional es más profundo que el peronismo. El movimiento nacional tiene su origen totalmente anterior al peronismo. Podemos también hablar horas de eso. Pero a mí, yo no lo veo con tanta claridad. Respeto muchísimo la palabra Pichetto. ¿Cómo no voy a respetar yo su trayectoria en el Congreso de la Nación? ¿Cuántos años llevan como legislador? Más de 30 años. Es totalmente respetable. También lo he visto, obviamente, en este movimiento pendular
de un partido político o frentismo hacia otro. Yo todavía en lo personal estoy en búsqueda de ver dónde va a estar nuestra punta de lanza, ¿no? Yo estoy esperando todavía ese varón, esa mujer argentina que pueda conducir. Yo no siento hoy una conducción clara. Mira, mencionaste conducción. Me gustó la palabra conducción, de que no está claro quién conduce. No, en lo personal no. A vos ahora te va a tocar conducir el Consejo Liberante. Consejo Liberante, sí. Salvando la distancia. Claro, obvio. Sí. Pero es una responsabilidad ciudadana muy fuerte. Por supuesto. Y aparte te va a tocar un Consejo Liberante muy picante. Sí. Porque va a estar, creo Sí. que va a ser uno de los más ásperos. Sí, porque vamos, claro, porque 4 bloques. Sí. Porque tenemos, claro, Frente Cambia Mendoza, Partido Justicialista, Libertad Avanza y Partido Libertario. Ahí va. Ahora, viendo que te va a tocar todo ese conflicto bien caluroso, que te va a hacer rabiar bastante aparte. Flor Stefani dijo una cosa en la vendimia que me llamó mucho la atención, que fue: es hora de caras nuevas. No lo dijo así textualmente, la estoy parafraseando, es decir, es hora de una nueva dirigencia renovada. Te veo a vos ahora tomando este rol y proyecto 2027. ¿Te ves tomando un rol de mayor preponderancia para 2027? Mirá, hay una cuestión. Yo siento la política y al peronismo totalmente, no lo quiero encorsetar en la partidocracia. En esto quiero ser claro. Y especialmente de los jóvenes que nos están escuchando. Muchas veces se confunde Partido Justicialista con el peronismo. Partido Justicialista es el sello electoral que nosotros tenemos para presentarnos a las elecciones. Es una herramienta electoral el Partido Justicialista. Peronismo es otra cosa, El peronismo es otra cosa. Yo lo que sí me veo en el 2027 es militando fervientemente por la causa nacional dentro del peronismo. Eso sin lugar a dudas. Después, donde el peronismo y el movimiento nacional me llamen que yo tenga que estar, voy a estar. Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Pero yo quiero aclarar estas cuestiones de que muchas veces se habla del pejotismo. El peronismo es otra cosa, muchachos. En el Partido Justicialista, como sello electoral, puede confluir en una lista donde pueden haber un montón de expresiones políticas que no son netamente peronistas. Es una realidad. Si no, yo estaría insultando la inteligencia de ustedes que me están entrevistando y de los compañeros y no compañeros que me están escuchando. Entonces hay una cuestión que yo quiero diferenciar. Donde sí yo me veo en la actualidad, en mi militancia, desde que yo tengo uso de razón de mi vocación política, y donde me veo el 2027, donde el peronismo y el movimiento nacional a mí me necesiten. El tema de los cargos aleatorios. Yo hasta hace un mes atrás no pensaba en la presidencia del Consejo Deliberante, y hoy estoy en la presidencia del Consejo Deliberante. Dentro de un año no sé dónde puedo llegar a estar y dónde el movimiento y los compañeros y las compañeras me necesiten y me digan: che, Nahuel, por tu perfil, por tu característica, te necesitamos acá. Y donde me digan los compañeros y las compañeras, y voy a estar. ¿Estás dispuesto a ser próximo intendente para 2017 candidato? Mirá, no me lo he planteado en absoluto y sería... No. Acá hay una cuestión. Todos los que militamos en política, los que tenemos vocación política, estamos totalmente ávidos y despiertos a cualquier tipo de desafío. Bien. Es así. Ahora, si vos me lo ves como un objetivo a corto plazo, estaría mintiendo. No me Bien. veo en eso. Eso no quita que en un futuro uno tenga que decir: che, bueno, es momento y quiero esto. En este momento sería también mentirme a mí mismo. No es así. Hay un montón de compañeros y compañeras que quizás hoy te están diciendo sí, y me parece válido, saludable y sano que sea así. De esa necesidad de protagonismo en el plano político partidario. Yo creo que hoy la Argentina necesita, a nivel, y hablo en el peronismo, necesitamos esa militancia fervorosa. Necesitamos fervientemente recuperar la cultura política estratégica nacional. Hoy no hay. Y el peronismo se ha desentendido de eso. Y a mí me duele, profundamente me duele. Y algo que tenemos que discutir muchísimo nosotros. Muchísimo. Estamos con Nahuel Arzcone en Mejor No Hablar de Ciertas Cosas. Nahuel, te pregunto, viendo la poca participación que hubo en las recientes elecciones, cerca de un 49%, entre amigos se escucha mucho el: yo para qué voy a ir a votar si esto no me calienta, la política no me interesa, o me declaro abiertamente antipolítica o apolítico. ¿Qué le dirías a ese individuo, o cómo lo convencerías para ir a votar, básicamente? Es muy buena la pregunta, porque esto lo charlé también con mis hijos. Hay una cuestión que tenemos que ser claros. No tenemos que circunscribir la política solamente al funcionario o a quien figura en una lista.
hay que empezar por ahí. ¿Por qué digo esto? Está tan bastardeada la palabra política y su concepto totalmente tergiversado que lleva al ciudadano que tiene que ir a sufragar, que piensa que la política está en manos de los que están en la función pública que hacen la política. Claro. Y en realidad lo que tenemos que entender que política es cada acto cotidiano de vida que tenemos los seres humanos para vivir en una comunidad y para lograr el bien común. Y lo que estamos haciendo en esta mesa es política. Y no porque el Nahuel sea el eventualmente presidente del Consejo Deliberante, sino porque estamos hablando de temas que creemos nosotros, en virtud de las ideas que tenemos, que tienden al bien común de los sanrafaelinos, mendocinos y los argentinos. Pero ojo, Entonces, el cenit de la política en una democracia es ir a votar. por supuesto, pero también es respetable y es un cachetazo al funcionario de decir, che, ¿por qué te fue el 49% a votar? Entonces, bueno, ahí vos podés hacer un análisis profundo. Tiene que ver un poco con en el mes que se dio, en el momento que se dio. Sí, puede ser. Pero también hay un grado, y no solamente el sanrafaelino, el mendocino, el argentino, que está muy descreído. Está muy descreído. ¿Por qué? Y ahí está la pregunta. Ahí está la pregunta. Yo esto se lo hago a ustedes. ¿Qué edad tienen ustedes? Yo 25 años, próximo a cumplir 27. Yo tengo 24, me encantaría tener 20. En la operación, ¿cuántos años hay en la operadora? 23. 23. Bien. Yo le pregunto a ustedes, ¿qué es lo que creen ustedes? Yo le voy a dar un piano. Vamos a hacer ping-pong, me encantó. Está buena, está buena. Está No, buena. Rami, vas vos. Quiero escuchar a ustedes. ¿De vuelta a la pregunta? ¿Ustedes por qué creen que hoy no se cree en la política? Ustedes, con la edad que tienen, Y yo diría que el internet y el desencanto de la juventud por viejos. Es decir, hay muchos viejos, no hay gente joven, no me meto en esto. y te hago una repregunta, ¿vos no crees que hay muchos jóvenes que tienen pensamiento viejo también? Puede ser, sobre todo en Mendoza. Lo veo mucho con los amigos. Yo creo otra cosa totalmente distinta. Creo que la gente no está pidiendo caras nuevas. Creo que es una interpretación muy sesgada de decir, bueno, porque pongamos una cara nueva se va a renovar todo, como si fuera tan fácil. Lo hablo como profesor de historia y licenciando. Te diría que hay una trayectoria de 40 años a mirar, pero hoy actualmente, si te tengo que decir algo, te digo, es un primer momento. La apatía que produce la política porque no se ve un programa firme que el ciudadano a pie quiera consumir, te lo digo en estos términos, Bien. de consumo. Veo que la ciudadanía dice, nadie me está planteando algo que a mí me vaya a favorecer la vida, que a mí me vaya a dar cosas básicas, trabajo, que me vaya a dar una identidad, que me vaya a dar una casa. Pero yo lo que siento, y es lo que percibo y analizo, es la gente está cansada de esto porque hace tiempo que no lo está pudiendo obtener. Y dice, bueno, vámonos por esta opción, se acabó. No nos dio, voy por otra opción. Y así constantemente, casi en un salto al vacío, de decir, bueno, a ver si alguien me puede solucionar cosas básicas de mi existencia. Perfecto. Y creo que ahí la política nos está dando respuesta en términos democráticos de partidos políticos, representantes. Creo que le están hablando otra cosa. Bien, coincido plenamente y mucho de lo que opinan ustedes, no solamente lo piensan jóvenes, contemporáneos a ustedes, sino gente de mi edad. Ujú, Yo tengo amigos que te dicen, che, viejo, esto no cambia más. ujú. Es la gran palabra de la década, el cambio. Y entonces la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué nos está pasando esto? Y especialmente, y seríamos muy estúpidos de pensar solamente en modo introspectivo, solamente en San Rafael, quedarnos Ujú. con la micro. Porque está bien, lo que pasó el 22 de febrero tiene que ver con nuestro microclima sanrafaelino. Pero acá hay una discusión que yo también la planteo y en el ámbito de la militancia y con los compañeros, que a veces me dicen, che, Nahuel, no todo es Malvinas, no todo es Argentina, no todo es la geopolítica, no todo... A ver, pero está bien. Está bien, y acá quiero llegar, chicos. Nosotros tenemos que analizar el pensamiento, que lo que nos pasa en la diaria con San Rafael, sin olvidar que somos mendocinos y que somos argentinos. Ujú. Porque la realidad cotidiana no nos va a cambiar en San Rafael si hay un montón de cuestiones de contexto que favorezcan a la inmediatez que vamos a tener en San Rafael. Vamos por el ejemplo. Nosotros tenemos que velar como funcionarios públicos y como políticos, no solamente como la realidad cotidiana que podemos tener como San Rafaelino, pero hay un montón de la demanda que tienen ustedes que exceden a la órbita jurisdiccional municipal. Ujú. Vos me estás hablando de temas como puede ser el empleo, Ujú. como pueden ser la vivienda, como pueden ser la salud,
que hoy, en el plano municipal, no tiene la prerrogativa y la facultad total para darte esa solución. Ujú. Entonces eso hace también a la cultura política a que sepa el administrado, el sufragante, el ciudadano, decir, che, ¿qué ámbito de aplicación es municipal? ¿Qué ámbito de aplicación es provincial? ¿Y qué ámbito de aplicación es nacional? Pero también el Nahuel Arcone, que habla en este momento, en esta entrevista, que es militante en el peronismo y que es presidente del Consejo Deliberante, Nahuel, más allá de que tu labor tiene que ser el alumbrado, el barrido, el limpieza, los jardines maternales, mantener los centros de salud municipales, el asfalto, la luz y un montón de cuestiones, ¿qué pensamiento tenés respecto a las otras jurisdicciones? Porque el Nahuel político no solamente es político en el nivel local, porque su pensamiento también tiene que estar instalado en una provincia porque soy mendocino y en una nación porque soy argentino. ¿Sabés que mi viejo me dijo eso? ¿Sabés lo que me dijo? Me dijo, acá en San Rafael lo que pasa es que muchos de los candidatos no hablan de cosas provinciales y nacionales. Hablan en el local y a veces la gente no le interesa o no le llama la atención porque no habla de esos temas que convocan tanto. A ver, Porque tienen que mostrar su postura sí, también y sobre... me encanta el nombre del programa, mejor no hablar de ciertas cosas. ¿No? Va un Y poquito también por ahí. sin cassette ¿Sabés lo que me le decían? podríamos Me poner. decían, ¿por qué no hablan de la reforma laboral? Quiero saber su opinión. Bueno, ahí está. Y vamos por parte. Hay una cuestión y hay una realidad que está en la Argentina y que está en el mundo. ¿Sí? Ujú, Estamos en una democracia demoliberal, ujú. en un sistema partidocrático demoliberal, que uno se pregunta hasta tal punto, chicos, y esto tomémoslo con toda la prudencia del caso, ¿hasta qué punto vivimos una democracia? Pero no solamente en la Argentina, en el mundo. Entonces la pregunta es, ¿los argentinos no somos autónomos, somos independientes, somos soberanos? Lo que dicta nuestro Congreso de la Nación es independiente, hacia las veces de la independencia. Existe una democracia hoy en el mundo, que Estados Unidos es lo que nos va a demostrar lo que es la democracia. Entonces nos tenemos que preguntar un montón de cuestiones e ir a algo de un plano más profundo y filosófico. Estamos quizás impregnados de un individualismo y no hemos olvidado del comunitarismo. Ujú. Y si nos estamos olvidando del comunitarismo es porque la praxis política, en su mayor expresión, que es la búsqueda del bien común, estamos totalmente fallando. Y si estamos fallando en eso es porque los dirigentes políticos también tenemos que decirle al sanrafaelino de la esquina, no solamente qué San Rafael y qué Mendoza queremos, qué país, cuál es el proyecto de nación. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el proyecto de nación? ¿Qué pensamos? ¿Que nos vamos a salvar solo? ¿Qué? ¿Que nos vamos a salvar qué solo? ¿El distrito ciudad? ¿El distrito cuadro nacional? ¿Cañada Seca? ¿Los 18 distritos de San Rafael se van a salvar solo? Y te agrego algo más. Entonces, Emir fue intendente, ahora es diputado nacional. Omar puede ser candidato Sí. tranquilamente a diputado. Emir puede ser gobernador. Vos podés ser supuesto. intendente. O sea, lo que la gente diga a nivel local, después tiene su impacto a nivel provincial y nacional. pero claro que sí. Y ojalá el Emir, y que lo va a hacer de hecho porque es un animal político, toda la impronta que ha dado en la Intendencia de San Rafael, lo haga en el Congreso de la Nación y va a ser una lucha titánica de un intendente de una ciudad del interior de la República Argentina. El tema es que él solo no va a poder. Tenemos que ser un montón en esto. Y en este caso, lo que se puede llegar a achacar es decir, che, viejo Nahuel, deja de hablar de cuestiones de Donald Trump, o esto que me están preguntando ustedes, deja de hablar de cuestiones que tienen que ver con Malvinas, el río Paraná, la ley de glaciares, la reforma laboral. Preocupate por alumbrado y barrio limpieza, señores. Me voy a ocupar de alumbrado y barrio limpieza. Señores, nos vamos a ocupar de Cañada Seca y vamos a hablar de todos los problemas, pero a mí discúlpenme, y lamento decirle que también soy mendocino y también soy argentino. Y que para el que San Rafael pueda brillar y lucirse, también los mendocinos necesitamos estar mejor y los argentinos necesitamos estar mejor. Basta de fragmentar, basta del Messi Maradona, basta de eso, basta. A tomarlo con pinzas, podemos analizar, podemos debatir. Ojo con la fragmentación. Yo por eso que hablamos tomando el principio de la nota, tomás postura por uno por otro. Ojo, y no quiero ser un tío y decir, che, viniste políticamente correcto. No, Me soy corro. maradoniano 100%. Al Diego lo lloré y lo sigo llorando y me emociona pero digo otra cosa. No comparemos lo incomparable. Y dejemos de diferenciar eso. Che, necesitamos a los dos. No nos sobramos ninguno, Para darnos el lujo los argentinos de descartar a Messi por Diego, Yo creo que hasta el Diego nos cagaría a palo con eso. Dejen de joder al pibe. Y lo que haría Maradona es cuidarnos al pibe.
Bien. Eso es lo que yo creo. Son las 8:40 pasadas, Nahuel, el tiempo es tiránico y te hago la última. ¿Qué libros recomendarías? Solamente para saber, porque hablaste de muchos temas y algunas cosas, mencionaste mucho la palabra profundo, y digo, bueno, Nahuel debe tener ahí una lectura detrás y me llamaré la atención. 3 libros que recomendarías leer al ciudadano a pie. Bien, qué pregunta, porque son tantos libros que recomendaría leer. Y estoy pensando un poco en la audiencia. Y ahí, si me permiten, y me quedo reflexionando porque es tan buena la pregunta que una vez me le hicieron unos chicos jóvenes en una charla que me invitaron, y obviamente lo que van a esperar mucho es que yo probablemente y como obligatoriamente diga tienen que leer al general Juan Domingo Perón. Y por otro lado te van a decir, ojo con esto, porque yo no voy a renegar de Juan Perón en absoluto. Che, Perón ya no garpa, porque está tan fagocitado y tan tergiversado que ya no garpa. Pero lo voy a sacar a Perón. Hay un libro que lo recomiendo fervientemente, que es del profesor Marcelo Gullo, que es La insubordinación fundante. Es un libro, y más vos que estás estudiando historia, a mí cuando lo leí hace ya una década, a mí me hizo un clic muy grande. Los libros del profe Gullo, Insubordinación fundante y La historia oculta de él, son 2 libros espectaculares. Después hay librazos que El Estado Comunitario y Economía Comunitaria de Mayé, es un libro muy pero muy bueno. El Orden Natural de Sacheri es un libro, un librazo. Y de geopolítica hay libros que tienen mucha vigencia, y si bien uno quizás no es santo de devoción de uno, algunos libros de Kissinger sobre China son totalmente fabulosos. Hay libros de geopolítica del coronel Pedro Baños de España que son muy pero muy buenos. Pero yo insisto con el profe Marcelo Gullo, que es un historiador y un geopolítico argentino que ha hecho un librazo que, insisto, La insubordinación fundante. Y para terminar, ¿cuándo la Argentina inició procesos de insubordinación a lo largo de la historia? ¿Qué es insubordinarse? Es decir, che, me levanto y pateo el tablero, quiero terminar con la dependencia que hoy tenemos. Es un poco lo que plantea el libro, y no solamente analiza el caso argentino, sino analiza el caso hasta el mismísimo Estados Unidos, el mismo caso de Inglaterra, que es nuestro enemigo histórico. Inglaterra en un momento fue dependiente, e Inglaterra tuvo su proceso de insubordinación. La Argentina lo tuvo. El tema que quedó inconcluso. Lo puedo decir rápidamente. Con Juan Manuel de Rosas hubo un proceso de insubordinación. Sí. Terminamos en Casero un 3 de febrero de 1852. Y ojo, y atentos a todo, que hoy se lo decía a mi hijo, lo de Rosas, ojo hijo, interpretarlo como que fue una pelea entre federales y unitarios. Fue la Confederación Argentina contra el Imperio del Brasil, la mano invisible británica y un montón de unitarios cipados berreta que estaban exiliados en Montevideo y que se unieron al Imperio del Brasil y también a las banderas de Inglaterra para terminar con la Confederación Argentina. Juan Manuel de Rosas terminó en el exilio. Un proceso de insubordinación también lo dio el general San Martín. El general San Martín no pudo volver a morir en nuestra tierra. Cuando quiso volver San Martín se encontró con el fusilamiento de un general de él hacia otro, de la Valla de Dorrego. Otro proceso de insubordinación fue el gobierno de Juan Domingo Perón. Termina con el golpe de 1955, bastante olvidado. Y otro proceso de insubordinación se dio también y terminó con otro golpe militar, que fue el de 1976. Es para analizarlo, debatirlo, y es profundo. Otro golpe de insubordinación fue cuando don Hipólito Yrigoyen estatizó y dio un ejemplo al mundo, la primera petrolera estatal del mundo, que fue YPF. Algunos citos, el tema es cómo terminó eso, con el golpe del 30. Nahuel Ascone. Largo y tendido. No. Nahuel, la próxima te vamos a invitar, pero podríamos hacer un especial largo para hablar de todos estos temas y hacer una ronda de otros invitados. Traer 5, 6. Y si me permitís, para cerrar. Dale. Primero, soy contador público, con todo el respeto a ustedes que son los estudiantes de historia. Yo soy profesor. Bueno, con todo el respeto hacia vos, yo he estudiado de punto de vista, he hecho diplomatura, estoy haciendo algunas especializaciones porque me encanta. Pero chicos, bienvenido el debate, nadie es dueño de la verdad. Bienvenido el debate. Y es lo que uno quiere instalar en el Consejo Deliberante, que yo se le decía a mis padres, che, vamos a tener 4 bloques. Podemos discutir blanco y negro, che, ¿y si sale el gris? ¿Y si es blanco y negro? Con fundamento, con mucho respeto,
y hay que darlo con esa altura. Es la única manera que la gente también puede volver a creer en la política y también en algo que está también en plena decadencia, y si es que existe, que es la partidocracia. Nahuel, ¿cómo la pasaste? ¿Bien? Yo la pasé más que bien, me sentí muy cómodo. Los quiero felicitar. Muchas gracias. Quiero felicitar Gracias, porque gracias. primero por la juventud de ustedes, la pasión, las preguntas, el respeto, y que ustedes se animan a hacer este programa. Y bueno, yo estoy las veces que haga falta. Ya lo escuchaste. Esa. Va a estar las veces que haga falta. Se va a arrepentir, se va a arrepentir. No tengo ningún problema. Yo Eh... espero no verlo aburrido, papá. No, para nada, para nada. Van a ser las 8:50 de la noche ya. Quédate con nosotros. Se viene editorial, se viene música y un par de cosas más.